Muy buenos días, mi nombre es Diana Solano y a continuación hablaré acerca de los análisis y evaluación ocupacional y administración de sueldos y salarios. Ahora bien, definición de análisis ocupacional. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, define el análisis ocupacional como aquella acción que consiste en identificar por la observación, el estudio, las actividades y factores técnicos que constituyen una ocupación en sí. Este proceso comprende la descripción de las tareas que hay que cumplir, así como los conocimientos y calificaciones requeridos para desempeñarse con eficacia y en éxito en una ocupación determinada. Para el American College Testing, el análisis ocupacional es la recolección sistemática y analítica de la información sobre las acciones que realizan los empleados en el desempeño de las tareas relacionadas con su empleo. En fin, el análisis ocupacional de cargos se puede resumir diciendo que es un método progresivo para identificar las tareas que se desarrollan en una organización y los conocimientos y recursos de los empleados para poder llevarlos a cabo. Definición de puesto. Para conocer el contenido de un puesto es necesario describirlo. Su descripción es un proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades que lo conforman y lo hacen distintos a todos los demás puestos que existen en la organización. Asimismo, su descripción es la realización de las responsabilidades o tareas del puesto, es decir, lo que hace el ocupante, la periodicidad de su realización, es decir, cuándo lo hace, los métodos que se emplean para el cumplimiento de esas responsabilidades, es decir, cómo lo hace, los objetivos, por qué lo hace. Esto es básicamente una enumeración por escrita de los principales aspectos significativos del puesto y de las obligaciones y responsabilidades adquiridas. Especificación ocupacional. La especificación determina las capacidades o competencias que un individuo ha de reunir para la correcta ejecución del puesto de trabajo. Es otro producto del análisis de puestos de trabajo. Normalmente, estas características son agrupadas en tres categorías, que son habilidades, conocimientos y aptitudes. La habilidad se refiere al grado de pericia mostrado en el desempeño de una tarea. El conocimiento se puede entender como el bagaje de información, ya sea de carácter teórico o empírico, que una persona ha de procesar para poder desempeñarse con eficacia en un puesto de trabajo. Y la aptitud está referida a los atributos permanentes o perdurables que el individuo posee y que son factores determinantes en la calidad de desempeño logrado, o en otras palabras, explican las diferencias individuales existentes en materia de desempeño. Métodos estructurados de análisis de puestos de trabajo, procedimientos e instrumentos. Mientras la descripción de puestos es un simple inventario de las tareas o responsabilidades que desempeña el ocupante de este, el análisis de puestos es la revisión comparativa de las exigencias o requisitos que esas tareas o responsabilidades le imponen. Es decir, cuáles son los requisitos intelectuales y físicos que debe de tener el ocupante para poder desempeñar exitosamente el puesto, cuáles son las responsabilidades que se le impone y qué condiciones debe desempeñarse. Por lo general, el análisis de puesto se concreta en 4 tipos de requisitos que se aplican para cualquier tipo o nivel de puesto. Primero son los requisitos intelectuales. Segundo son los requisitos físicos. Tercero son las responsabilidades que adquiere. Y cuarto son las condiciones de trabajo. Cada uno de estos requisitos se divide en factores de análisis. Los métodos más utilizados para la descripción y análisis de puestos suelen ser los siguientes. Primero, la observación directa. El análisis del puesto se realiza con la observación directa y dinámica del ocupante en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de puestos anota en una hoja de análisis de puestos los puntos claves de sus observaciones. Es lo más adecuado para trabajadores que realizan operaciones manuales o de carácter sencillo y repetitivo. El segundo método más utilizado puede ser el cuestionario. El análisis se efectúa al solicitar al personal que conteste un cuestionario para el análisis de puesto que responda por escrito todas las indicaciones posibles sobre el puesto, su contenido y sus características. Si se tratara de un gran número de puestos similares y de naturaleza rutinaria y burocrática, es más económico y rápido hacer un cuestionario que se le distribuya a todos los ocupantes de estos puestos. Debe ser un cuestionario hecho a la medida que permita obtener las respuestas correctas y una información que pueda ser utilizada. Un requisito de este cuestionario es que se someta primero a uno de los ocupantes y a su supervisor para probar la pertinencia y la adecuación de las preguntas, así como para eliminar los detalles innecesarios, las distorsiones, las lagunas o las dudas en las preguntas. El tercer método sería la entrevista directa. Es el método más flexible y productivo en la entrevista que el analista de puestos le hace al ocupante del puesto. Si la entrevista
está bien estructurada, se puede obtener información sobre los aspectos del puesto, sobre la naturaleza y la secuencia de las diversas tareas que lo componen y sobre los porqués y cuándos. Se pueden desarrollar en relación con las habilidades que se requieren para el puesto, además es posible cruzar información obtenida de ocupantes de otros puestos similares, verificando las discrepancias en la información y, si es necesario, se pueden realizar consultas al supervisor inmediato para asegurarse la validez de las declaraciones obtenidas. Y cuarto, tenemos los métodos mixtos. Los métodos mixtos más utilizados son los cuestionarios y las entrevistas, ambos con el ocupante del puesto. Este último llena el cuestionario después de ser sometido a una entrevista rápida, con el cuestionario como referencia, cuestionario con el ocupante y entrevista con el superior, para ampliar y aclarar los datos obtenidos, cuestionario y entrevistas, ambos con el superior, entre otros. Planificación de recursos humanos. La planificación del personal o de los recursos humanos es definido como el conjunto de medidas que, basadas en el estudio de antecedentes relacionados con el personal y en los programas y previsiones de la organización, tienden a determinar desde el punto de vista individual y general las necesidades humanas de una industria en un plazo determinado cuantitativa y cualitativamente, así como su costo. La planificación de recursos humanos es una técnica para determinar de forma sistemática la provisión y demanda de empleados que una organización padecerá en un futuro más o menos próximo. Al determinar el número y el tipo de empleados que serán necesarios, el Departamento de Recursos Humanos puede planear sus labores de reclutamiento, selección, capacitación y otras. Etapas del procedimiento de planificación de recursos humanos. La planificación de los recursos humanos se lleva a cabo siguiendo un orden lógico, dividido en 4 etapas, empezando desde la fijación de los objetivos, pasando por la detección de las necesidades, análisis de los ajustes y por último la elaboración del plan ajustado a las etapas anteriores. La primera etapa sería la fijación de los objetivos. El Departamento de Recursos Humanos deberá marcarse objetivos que vayan en conjunción con las estrategias generales de la organización. Para ello, la fijación de objetivos debe establecerse una vez establecidos los objetivos de la empresa, es decir, los objetivos organizacionales, los objetivos de las divisiones a largo y a corto plazo, los objetivos de departamentos a corto plazo. Los objetivos por los que el Departamento de Recursos Humanos debe ir encaminado a la de proveer, mantener, desarrollar al personal en materia de formación, motivación. Esta última opción va cobrando mayor relevancia para la mejora de la productividad y la calidad del ambiente laboral de la empresa. La segunda etapa sería el análisis de la situación laboral, es decir, el análisis de las necesidades, la demanda. Los recursos humanos deben de detectar las necesidades cualitativas y cuantitativas que necesita la organización en cada momento, para que ésta pueda cumplir con los objetivos. Dichas necesidades responden a diferentes factores. Serían, por ejemplo, los factores externos, es decir, los económicos, sociales, tecnológicos, competitivos, entre otros. Factores organizativos, es decir, planes estratégicos de la empresa, ventas y producción y otros cambios organizativos. Y también los cambios laborales, es decir, jubilaciones, renuncias, despidos, productividad, finalización de contratos, entre otros. Tras el análisis de los factores, la empresa puede extraer la plantilla necesaria para conseguir los objetivos remarcados. Una vez determinada la plantilla necesaria, la empresa también debe recurrir a datos históricos de las necesidades de la empresa a lo largo del tiempo, ya sean los cuantitativos o los cualitativos. Y por último, tenemos lo que es el análisis del ajuste entre disponibilidad y necesidades y aplicación de planes. Estas dos últimas explicadas conjuntamente. Estas dos etapas se encuentran estrechamente relacionadas, dado que según qué tipo de disponibilidad y adaptación se aplicará un plan determinado. Las posibles situaciones: oferta igual a demanda, es decir, que es una situación óptima. Para esta situación solo se tendrá que controlar aspectos como las sustituciones por ceses o transferencias internas. Otra situación es cuando la oferta es mayor que las demandas, es decir, más trabajadores que los necesarios. Se trata de una situación de desequilibrio en que la empresa tendrá que realizar ajustes como, por ejemplo, reducción de la jornada laboral de trabajadores, jubilaciones anticipadas e incluso hasta despidos. Cuando la oferta es menor que la demanda, es decir, que haya menos trabajadores de los que se necesita, la empresa deberá realizar diferentes estrategias para reducir este equilibrio mediante análisis de puestos y de movimientos internos, reclutamiento interno horizontal, reclutamiento interno vertical, reclutamiento externo o subcontratación. Definición de sueldo y de salarios. El sueldo es el pago periódico, la cantidad económica que el empleador paga cada determinado tiempo a sus empleados y que es acordado por ambas partes.
Esta cantidad, en principio, es siempre la misma, es decir, una cantidad fija de dinero, independientemente, por ejemplo, de que un día sea festivo y no se trabaje. Ahora bien, definición de salario. El salario representa una de las transacciones más complicadas, pues cuando una persona acepta un puesto se compromete a una rutina diaria, a un sistema estandarizado de actividades y una amplia gama de relaciones interpersonales dentro de una organización, a cambio de lo cual recibe un salario. De este modo, el ser humano empeña parte de sí mismo, de su esfuerzo y de su vida a cambio de un elemento simbólico, lo cual es el dinero. El salario, entendido como el proceso a pagar a cambio de trabajo realizado por una persona, se determina según la oferta y la demanda del trabajo. Todo ello dado por diversos factores como la disponibilidad de mano de obra, los convenios sindicales, la formación o experiencia del trabajador y la legislación laboral. Ahora bien, enmarquemos una diferencia entre sueldo y salario. En cuanto a su definición, como ya expliqué, el sueldo es una remuneración recibida por un trabajador como pago por sus servicios profesionales. El salario es una remuneración recibida por un trabajador como pago de sus servicios profesionales. En definición, decimos que básicamente es lo mismo, se parecen muchísimo. Ahora bien, en sus características es donde podemos ver más claramente la diferencia entre ambas definiciones. En el sueldo es una cantidad fija, mientras que el salario es una cantidad variable. El sueldo se calcula con base en la cantidad de días de trabajo, cargas horarias, aptitudes, cargos, entre otros. El salario se calcula con base en unidades de tiempos trabajadas, es decir, horas o días. El sueldo incluye beneficios laborales, mientras que el salario no incluye beneficios laborales. Definición de remuneración. La remuneración se refiere a la recompensa que recibe el individuo a cambio de realizar las tareas organizacionales. Se trata básicamente de una relación de intercambio entre las personas y la organización. Cada empleado negocia su trabajo para obtener un pago económico y extraeconómico. La remuneración económica puede ser directa o indirecta. La remuneración económica directa es la paga que cada empleado percibe como contraprestación por el servicio brindado en el puesto ocupado. En el caso de los empleados por horas, el salario equivale al número de horas real que esta persona haya elaborado durante el mes. En el caso de los empleados por mes, corresponde al salario mensual que estos perciben. Ahora bien, la remuneración económica indirecta es el salario indirecto que se percibe de las cláusulas de un contrato colectivo de trabajo y del plan de prestaciones y servicios sociales que ofrece la organización. El salario indirecto incluye vacaciones, gratificaciones, bonos extras, participación de utilidades, así como el dinero correspondiente a los servicios y prestaciones sociales que ofrece la organización, como subsidios para alimentación y transporte, seguro de vida, entre otros. Conceptos generales de política de remuneración y sus estructuras. La administración de remuneraciones puede definirse como el conjunto de normas y procedimientos tendientes a establecer estructuras de remuneraciones equitativas y justas en la organización. Estas estructuras de salarios deberán ser equitativas y justas en relación a las remuneraciones con respecto a los demás cargos de la propia empresa, buscándose entonces el equilibrio interno de estas remuneraciones. Segundo, las remuneraciones con respecto a los mismos cargos de otras empresas similares que funcionan en el mercado, buscándose entonces el equilibrio externo de las remuneraciones. Se debe indicar que el equilibrio interno se alcanza conociendo y aplicando las técnicas de evaluación y clasificación de cargo, es decir, análisis de puestos, y el equilibrio externo se alcanza por medio de la información obtenida mediante la investigación del mercado ocupacional. Con estas informaciones, tanto externas como internas, la empresa define su política salarial a ser implementada en la organización. La política es el conjunto de orientaciones que tiene como finalidad distribuir equitativamente las cantidades asignadas para retribuir al personal, haciendo hincapié en las habilidades, responsabilidades, méritos, eficacia y educación, requiriendo para el desarrollo eficiente de las tareas que exige un puesto de trabajo en la organización. Es decir, que la estructura organizacional que determina el pago y los beneficios que recibirá cada empleado de acuerdo a la función que desempeñe dentro de su empresa. El objetivo de contar con una política salarial es ofrecer una remuneración equilibrada y constante a los empleados y estimular a que realicen mucho mejor su trabajo. La gestión de recursos humanos cuenta con estos aspectos como básicos para manejar el desarrollo de la carrera de cada uno de los empleados, sin olvidar que estas políticas determinan también los niveles de beneficios que se obtendrán. Esta ha sido toda mi exposición, espero que haya gustado, muchísimas gracias.